Bueno, general, hay muchas preguntas, usted sabe, ¿no? Vamos a empezar, pero le hacemos una primera pregunta que tiene que ver con la política. Usted eligió participar de un partido que no existía. Y la pregunta puede ser, ¿por qué no los blancos, no los colorados, no el partido de la gente? Nosotros hemos tenido muchas ofertas en ese sentido de varios partidos, no solo lo que usted menciona. ¿El Frente también, no? No quiero expresar porque siempre hay reservas y hay que se piden y que yo quiero respetar. Pero optamos por un camino nuevo. Nosotros lo dijimos ayer, queremos ser un viento nuevo, algo que oxigene al sistema político uruguayo, que entendemos que está con serios problemas y ha generado un descreimiento en la población, a tal punto que las encuestas que se hacen a todo nivel da que son las instituciones con menor o con peor evaluación en la gente, y eso marca un descreimiento que creemos que es malo para la democracia. Nosotros pretendemos oxigenar ese sistema, levantar viejas banderas pero con nuevos vientos, y por eso entendimos que es muy importante iniciar o crear un espacio diferente a las opciones que hasta hoy tienen los uruguayos, un espacio que en cierta manera propicie las propuestas de solución a los graves problemas que vive hoy nuestra gente. Porque hoy lo hablábamos más temprano, lo hacíamos más que en el terreno de lo posible en el Partido Colorado por su historia, por su tradición familiar, ¿no? Familiar, sí, colorada, riverista, independiente. Sí, mi apellido paterno, sí, cierra más con el Partido Colorado. Mi madre era blanca como huesa de bagual y su abuelo era uno de los coroneles de Aparicio Saravia. Tuve un tío, hermano de mi madre, que era comunista, que estuvo incluso preso por comunista. Es decir, por familia podría haber ido a cualquier lado, por familia. Sí, es cierto que mi apellido cierra más con el Partido Colorado. Pero no, entendimos que lo bueno es crear un nuevo espacio de acción para darle cabida a todos aquellos movimientos sociales o actores de toda índole que quieran sumarse a un esfuerzo para hacer propuestas que traten de dar soluciones a los grandes problemas que hoy vive nuestra gente. Su ingreso a la política de lleno ayer estuvo precedido de todos estos hechos que conocemos, que queremos por lo menos repasar para ordenarlos, porque hay cosas que no tenemos claras, sobre todo porque han salido algunas versiones totalmente contradictorias. Lo que parece claro es que se había tensado la relación entre usted y el presidente de una manera en la que llegó a un límite. ¿Podemos hacer un repaso en el tiempo con todo esto que pasó con el tribunal? ¿Cómo empezó? ¿Por qué fue? Se ha dicho que los generales que integraron el tribunal no cumplieron con la misión o su obligación de parar el tribunal en la medida que exista un delito, presumen que hay un delito, e informar a la autoridad. ¿Cómo que eso fue así? Bueno, me gustaría hablar más de Cabildo Abierto. No, ahora después seguimos con Cabildo. Pero el Tribunal de Honor, que entendió en estos casos, tenía una larga historia, es decir, se había venido dilatando año tras año por distintas razones, a veces razones totalmente administrativas, porque uno de sus integrantes pasó a retiro, el otro fue designado en un cargo en Nueva York, etcétera. Entonces había que volver a conformar un Tribunal de Honor, se volvía a pasar un periodo en el cual el Tribunal de Honor tenía que interiorizarse de las actuaciones de la justicia. Es por el caso del segundo vuelo. Este caso había arrancado antes. ¿Y eso cuándo fue, general? ¿Cuántos años atrás? Bueno, el Tribunal de Honor inicial se constituyó estando Fernández Huidobro de ministro, ¿no? El inicial. Este último ya estaba Menéndez de ministro. Pero el hecho es que se venían demorando. Yo mismo, como comandante, yo no integro el tribunal, pero soy el comandante, era el comandante del ejército, yo
presionaba o insistía para que se llegara de una vez por todas a un fallo, para que se terminaran esas actuaciones, que no se siguieran dilatando en el tiempo. Un buen día, Gavazo da esa versión que está en las actas completo, o sea, las actas que se elevaron sin cambiarle una coma al Poder Ejecutivo. Perdóneme, eso es importante. Sí. Usted dice, cuando yo fui a ver al presidente, tenía todo el expediente arriba de la mesa. Sí, señor. Sí, señor. ¿Ese expediente incluía las actas? Por supuesto, expediente completo. No iban por separado. No. Le explico, yo cuando elevo el expediente, elevo quiere decir que se lo llevo mano propia al ministro en el mes de febrero. Más o menos, ¿qué época de febrero? Una idea. El 13 de febrero. El día 13 de febrero yo llevo el expediente, un expediente grande, que incluso tuve que llevar un ayudante que lo llevara porque yo no lo podía cargar. ¿Es tan grande que era grande. Y junto con el expediente, mi elevación, o sea, mi documento en el que yo doy mi punto de vista sobre lo que hizo el Tribunal de Honor, ¿no? Es de estilo que el comandante en jefe, cuando eleva un documento de esta naturaleza, diga cuál es su opinión al respecto. Claro. Y yo en ese documento, que es un documento de 8 páginas, de 8 carillas, es que hago ciertas apreciaciones en el sentido de explicarle al Poder Ejecutivo las razones, a mi entender, en mi opinión, porque ahí en realidad lo que va es la opinión del comandante en jefe, en mi opinión, de por qué el Tribunal de Honor no coincidió con el fallo de la justicia, porque en una parte del fallo del Tribunal de Honor no coincide con la justicia, en una parte. Entonces, en ese documento yo digo que eso obedece al sentir generalizado en muchos integrantes de la fuerza, del ejército que yo comandaba, de que la justicia, en algunos casos, y lo digo así con esas palabras, en algunos casos actuó como venganza y no como justicia. Y le cito palabras de la ministra Susana Berruti en ese sentido. No lo cito en el escrito, pero también creo que lo dijo el presidente Mujica. O sea que a veces, en algunos casos se actuó como venganza y no como justicia. Eso había dicho Berruti, yo no lo recordaba. Sí, pero le digo más. En un párrafo de ese escrito, yo digo que si el tribunal hubiera probado lo que la justicia dice haber probado, debía haberlos condenado. O sea que yo mismo digo que el hecho era gravísimo si se hubiera probado. Como el tribunal no lo probó, por ese hecho, que no es el caso de Gómez Oro, es otro caso, por ese hecho no los condenó por otra cosa. Pero segundo vuelo no los condenó. No los condenó porque no se llegó a la prueba completa, es decir, no había elementos suficientes a juicio del tribunal. Se invitó a la fiscal actuante en el caso de que fuera al tribunal para darle también su visión del tema. La fiscal no quiso ir. Entonces, con los elementos que tenía el tribunal, dijo, bueno, por este caso no hay suficientes elementos para condenarlo, pero los condena por otra causa. Yo creo que acá el monte, y no el árbol, es que Gavazo fue condenado por primera vez a la máxima sanción que puede aplicar el Tribunal de Honor, ¿no? Fue condenado, no fue absuelto. Entonces, no hay ningún encubrimiento. Lo que pasa es que... Pero fue condenado no por el tema de su responsabilidad en la muerte y desaparición de Gómez Oro. Eso es algo que se cuestiona, ¿no? No por el tema de Gómez Oro, porque cuando Gavazo dice lo que dice sobre Gómez Oro, el tribunal, y yo también, entendimos de que era una chicana para dilatar en el tiempo la actuación del tribunal. Claro, la declaración de Gavazo era una chicana, dice. Sí, porque Gavazo, vamos a entender, primero que nada, no era un tema nuevo. Ese tema había estado en el informe de la Comisión para la Paz. Ese tema Gavazo había sido procesado con prisión por ese tema en el año 2010. En el año 2013 viene un testigo que vivía en Brasil y da más datos sobre ese tema, el tema Gómez Oro. O sea que para el tribunal ese era un tema que no era nuevo. Había algún elemento nuevo, como el tema de lo que hizo con el cuerpo, que no resultaba creíble ni para el tribunal ni para nosotros. Y le digo más, hace pocos días, ayer o anteayer, un familiar del propio Gómez Oro dice que no es creíble lo que dice Gavazo. No le creo, usted no le cree. Ahí va. No se le creyó que fuera cierto
las cosas que describía Gravaso y se entendió que era algo así como una chicana para demorar en el tiempo el fallo del tribunal. Pero usted vio que le cuestionan que el ejército no más allá que no era el caso, que el tribunal no condena el asesinato aunque no era el caso, ¿no?, de Gómez Soro. El tema es que el tribunal se conforma, y así es de estilo, se conforma para tratar un caso concreto y no todos los casos en general. Es decir, por el reglamento del tribunal, cuando hay una condena, actúa el tribunal y los antecedentes que maneja el tribunal que recibe de la justicia son los de ese caso concreto, que en este caso era el del llamado segundo vuelo. Ese era el caso, ese era el tema, y los demás casos que aparezcan no era potestad del tribunal condenarlo. Claro, pues se interrumpe por el presunto asesinato y ahí qué pasa. Pero ahí se entendió que si se interrumpía y se le pedía a la justicia los antecedentes del otro caso, se iba a perder mucho tiempo. Yo le puedo asegurar que hoy, en abril de 2019, todavía estaríamos esperando que la justicia nos remita los antecedentes del caso Gómez Soro. ¿Los generales cumplieron con la obligación de comunicarle a usted? Por supuesto, por supuesto. ¿Y usted decide? Y yo... ¿Lo decide por eso? No, nosotros entendimos que esto era una chicana para dilatar en el tiempo, que había que seguir adelante porque había elementos para condenarlo, y después se lo condenó por esos dichos, pero por otro, mirado desde otro ángulo, porque lo que él decía de Gómez Soro no era... primero, no era un hecho nuevo, y aparte había elementos que no eran creíbles de lo que él decía. ¿Cuáles son esos, perdón, general, los elementos no creíbles? Bueno, que haya ido solo con un cuerpo, era medio fantasioso para menos lo que pareció para el tribunal ahí. ¿Y por qué se arrojó en Río Negro un cuerpo de alguien que se había muerto a orillas del Río de la Plata? Es también difícil de entender eso. ¿Por qué atravesó todo el país? Y bueno, no tengo respuesta para eso. Es difícil de entender, sí, pero aparentemente fue así.